Cuando uno piensa en la mafia, a veces se le viene a la mente quizás Italia, ciudades como Nueva York, El Padrino. Pero vamos a recorrer una ciudad donde la mafia no solamente existió, gobernó. Bienvenidos a Chicago. Si fuéramos a hablar de mafia, definitivamente tenemos que regresar en el tiempo e irnos al contexto del Chicago del siglo XX. Esta ciudad era un imán para los inmigrantes. Italianos, irlandeses, polacos, judíos, todos los inmigrantes tenían que ver con Chicago y con las grandes oportunidades que se presentaban en esta ciudad industrial. Trabajo, vida nueva, o sea, las promesas eran infinitas y el futuro era demasiado esperanzador. La realidad, pobreza absoluta, discriminación total y a un estado al que no le podía importar menos lo que pasara con ellos. Pero es que, ojo, para 1910 el 75% de la población de Chicago o eran inmigrantes o eran hijos de inmigrantes. En esencia, para que se imaginen la vida en ese momento, eran barrios superpoblados, llenos de pobreza, hacinados, sin acceso al agua potable, un montón de problemas, y eventualmente entre ellos decidieron empezar a cuidarse y de hecho también empezar a cometer delitos. Empezaron los típicos grupos que protegían negocios, a la misma vez los que los extorsionaban, y así entre grupos diferentes se iban encontrando. Y a todas estas, ¿dónde estaba la policía? Pues se dice que para esa época al menos el 60% de los policías eran corruptos y hasta algunos pertenecían a las bandas, así que si tú querías justicia tenías que pedírsela a la mafia, y de hecho por un alto precio. Y así se daba una de las escenas más comunes en las películas que vemos de la mafia y de esa época, y es esa gran organización militar que llamaban La Familia, y que básicamente era toda tu familia uniéndose para llevar a cabo toda esta operación militar, y muchas veces operando desde lugares como panaderías, como restaurantes italianos, restaurantes de pasta y cosas similares, para poder tener una fachada. Contrario a lo que muchos piensan, la mafia en Chicago no comenzó con Al Capone. Había alguien mucho más poderoso que entendía de negocios y de formas de hacer dinero en esta ciudad. Este personaje fue Johnny Torrio, que fue la persona que inició toda la logística y cómo volver Chicago una de las ciudades más corruptas y llenas de crimen del mundo. Algo así como un arquitecto del crimen organizado. El primer gran movimiento fue juntarse con Jim Colosimo, que ya administraba todo el tema de la prostitución y los juegos dentro de la ciudad. De hecho, todo estaba bajo el tema del alcohol, que para esa época era completamente legal. Pero Torrio se enteró que venía la prohibición completa para esta ciudad en esa época y entendió que todo lo que tuviera prohibición era una fuente de dinero. En ese momento fue cuando la mafia de Chicago se reorganizó y dejó de ser simplemente un negocio de prostitución y juego a convertirse realmente en un imperio completo de contrabando de alcohol. Obviamente Torrio no iba a poder hacerlo solo. Se juntó con políticos, con comerciantes, con gente de mucho poder en esta ciudad y volvió el contrabando más grande de alcohol en todo Chicago. No estamos hablando de políticos de pacotilla, estamos hablando de políticos con mucho nivel y mucho poder dentro de esta ciudad. Oficialmente en 1920 esto estalló. Con la entrada de la ley seca en Chicago hubo más de 20.000 bares ilegales llamados speakeasy. Estos lugares eran donde se bebía, se bailaba, se hacían cosas ilegales, se tomaba demasiado y absolutamente nadie preguntaba de dónde venía el alcohol. Y a todas estas, ¿dónde estaba Al Capone? Bueno, pues básicamente él para ese entonces estaba en Nueva York, donde había nacido, específicamente en Brooklyn, y para ese momento había molestado a un gángster de esa ciudad y decidió buscar refugio en Chicago. Aquí llegó y Torrino lo contrató para que fuera directamente la persona que manejara el negocio del licor. Básicamente Al Capone dicen que era una personalidad demasiado encantadora, demasiado capaz y con demasiada ambición, y de hecho para ese momento que le entregaron el negocio tenía unos 22 años. Después le hacen un atentado a Torrino que lo deja muy grave y él se apodera del negocio por completo a los 26 años. O sea, ¿estamos entendiendo eso?
solo 22 años, hacia los 26, y ya era dueño de un imperio increíble. Empezó así la época de gloria de Al Capone, que era simplemente alucinante. Básicamente era absolutamente millonario, haciendo 100 millones de dólares al año. Estaba recibiendo dinero en enormes cantidades solamente de su negocio de licor, y por supuesto se expandió a todos los otros negocios ilícitos de la ciudad. Pero ojo, no se confunda, eso serían 1.600 millones de dólares al año en plata de hoy. Él básicamente operaba desde el Lexington Hotel, que a hoy no se los podemos mostrar porque de hecho lo demolieron, decían que era un hueco del terror y que invocaba un montón de cosas malas, así que lo demolieron por completo. Pero desde ese hotel vivía, operaba, tenía todo tipo de servidumbre: barberos, cocineros, todo tipo de personas sirviéndole solo a él, y que él podía confiar que verdaderamente jamás lo iban a traicionar. Como esa vez que le querían pagar a su chef personalizado para que lo envenenara y este no aceptó y fue a contarle directamente. Ese era el tipo de lealtad que él buscaba. Lo que quizás mucha gente no tiene en cuenta es que en realidad él tenía como una imagen demasiado favorable con la gente, porque era como una especie de Robin Hood moderno. Como en esa época fue la Gran Depresión, montó un montón de comedores comunitarios para toda la gente que se quedó sin trabajo. Por ejemplo, también tuvo un muy buen aporte a la industria alimentaria cuando decidió empezar a incorporar las fechas de producción y de vencimiento de los alimentos, después de que uno de sus familiares casi muere al tomar leche podrida. Y de hecho se dio cuenta que había una oleada de corrupción también en el negocio de la leche, que era bastante rentable y donde no botaban ni un gramo de leche, aunque eso significara que quizás alguien fuera a morir con leche vencida. Y de hecho él tenía tanto poder que logró manipular las leyes para que todos estuvieran obligados a tener estas fechas. Por supuesto, esto no quiere decir que fuera un ángel y se le atribuyen muchísimas muertes, porque de hecho se aplicaba una violencia absoluta a los negocios que decidían no comprarle el licor de contrabando, a las personas que iban en contra de él, a los negocios que intentaban montarle competencia, y por supuesto entonces para algunos ángel y para otros demonio. Y de hecho, si lo pensamos, bastante parecido al modus operandi de Pablo Escobar en todo: en la política, en cómo era con los pobres, en cómo ayudaba a su familia, y a la final como para algunos era una persona muy buena y para otros absolutamente la persona más mala del planeta. Y todo iba muy bien hasta que todo se fue al carajo. El 14 de febrero de 1929 sucedió algo que cambiaría completamente la historia. Sí, el Día de los Enamorados. 7 hombres de una banda rival fueron acribillados contra una pared a metralleta por hombres de Al Capone. Y sí, vestidos completamente de policías, haciéndolos creer que simplemente era un arresto. Pero simplemente fue una ejecución. No hubo testigos, no hubo preguntas, no hubo juicios, solo muertes. Y no hubo un culpable. Aunque todos sabían que había sido Al Capone, no habían pruebas directas que pudieran inculparlo en esas muertes. Este fue el punto de quiebre donde la prensa, la policía, el gobierno dijo: esta situación no va más en Chicago. Y así aparecieron Los Intocables, que fue un grupo creado por el Tesoro americano que se dedicó a perseguir a Al Capone. Y ojo, este grupo tenía tanto respeto porque no aceptaba sobornos de absolutamente nadie, que para esa época era algo heroico. Y así comenzó una persecución inimaginable. Empezaron a allanar todos los speakeasy, cerrar todas las fábricas donde hacían el licor, incluso así absolutamente nadie, pero nadie testificaba por los asesinatos en esa ciudad. Ningún asesinato que haya hecho Al Capone. Así que a alguien se le ocurrió una gran idea: atraparlo por evasión de impuestos. ¿Jugada maestra? No sé, pero había que atraparlo de alguna manera en esa época. Y claro, pensaríamos que Al Capone nadie lo iba a traicionar. Eso contaba la historia. Pero de hecho hubo una persona que sí lo traicionó, que estaba implicado directamente con las finanzas de Al Capone. Hay algo muy particular, y es que él nunca llevaba registros en libros, siempre los tenías en registros fotográficos. Incluso así, esta persona lo traicionó. Y así se la arreglaron para demostrar que había evasión de impuestos. Y ojo, lo atraparon porque no pagaba impuestos, pero absolutamente nada que ver ni con asesinatos, ni con drogadicción, ni con prostitución, ni con nada de licor. 11 años de cárcel para Al Capone, pero ojo, lo enviaron a la cárcel más temida del mundo, Alcatraz. Aislado, vigilado, con incapacidad de sobornar a nadie, oficialmente así fueron los últimos días de Al Capone, mientras se iba envejeciendo y perdiendo en Alcatraz, porque de hecho tenía sífilis desde joven y nunca la trató, así que empezó a deteriorarse muy rápido. Empezó a desarrollar esquizofrenia, veía personas persiguiéndolo, todo el tiempo estaba conversando solo, estaba sintiendo pánico, estaba en un estado completamente deplorable. En un hecho bastante curioso, se dice que él fue guardando toda su fortuna en unas cajas fuertes que cerraba con llave, y que esas llaves las iba enterrando en puntos muy exactos que solo él tenía conocimiento de cuáles eran.
Pues resulta que como se fue enloqueciendo, una vez lo permitieron salir de la cárcel por ese mal estado de salud que tenía. Su familia estaba ansiosa por empezar a buscar todo ese dinero que había guardado y de hecho no encontraron nada. Es decir, no tenían ni idea dónde estaba y como él se estaba enloqueciendo tampoco se acordaba. Incluso intentaron hipnotizarlo para que recordara y nada. Finalmente vivió 8 años más después de cuando lo dejaron salir por su estado de salud y se fue a vivir a Florida, a su mansión, donde se decía que estaba completamente loco, que intentaba pescar de su piscina completamente vacía y eventualmente murió a sus 48 años. Completamente olvidado y ni un rastro de esa persona que alguna vez fue la que reinó Chicago. Quiere decir que si Al Capone estaba derrotado, ya no existía la mafia en Chicago. No exactamente y nada más alejado de la realidad. Al principio la mafia fue asumida por Frank Nitti, que pertenecía al equipo de Al Capone y que de hecho logró expandir ese negocio hasta Hollywood. Llegó a tener incluso en su red de corrupción y de mafia a muchos actores que fueron haciendo de este negocio algo muchísimo más grande. Y ni hablar de cuando llegó Tony Accardo, el verdadero rey de la mafia, la persona que estuvo al frente de la mafia de Chicago por 40 años y que logró lo que ningún otro: jamás tocar una cárcel. No pasó ni un solo día de su vida en la cárcel y logró demostrar que las personas inteligentes y con estrategia en la mafia podían pasar desapercibidos con un poco de inteligencia. Ah, bueno, y también tenemos a Sam Giancana, que sus conexiones fueron increíbles y se decía que manejaba directamente contactos y lazos con la CIA y con los Kennedy. Realmente la mafia nunca murió porque hacia los años 50 y 60 generaba aproximadamente $200 millones al año y de hecho esa cifra es solo de la parte de apuestas ilegales, o sea, había muchos más negocios detrás de eso. Hey, pero ustedes se preguntarán, ¿al día de hoy sigue existiendo la mafia en Chicago? Porque las autoridades dicen que no es tan fuerte como en la época de Al Capone, siguen estando bajo la sombra. De hecho, al día de hoy estas mafias están más involucradas con temas financieros y controles de casinos. Uno de los casos más recientes fue en el 2007, cuando la CIA capturó a 18 mafiosos que habían cometido delitos hace más de 30 años. Y claro está, lo que pasa en muchas otras ciudades, aquí también sucede. Si buscas hoy en internet las mafias o los grupos que están manipulando o haciendo actos delictivos, todavía existen. Hasta acá el video de hoy. Acuérdense que tienen que suscribirse para que sigamos recorriendo el mundo juntos y contando historias increíbles. suscríbanse.